Cuando cada uno de nosotros recibe un encargo, recibe una tarea, es porque la persona que le da el encargo, que le da la tarea, tiene confianza. Y tiene confianza porque conoce a esa persona. Y porque la conoce, sabe que esa persona es responsable y sabrá llevar adelante la tarea que se le encomienda. El Evangelio de hoy, en la palabra, nos habla de todo esto, pero nos pone el ejemplo contrario. ¿Contrario en qué sentido? Un señor tenía una finquita. Se fue de viaje y se lo encomendó ese terreno a un hombre que pensaba que era responsable, pero no le dijo cuándo iba a regresar. Y la persona que es responsable es fiel todo el tiempo y toda la vida va haciendo las cosas de buen modo y poniendo a trabajar lo que hay en la finca para cuando el dueño regrese darle cuentas. No sabía cuándo iba a venir el dueño de la finca. Y como no sabía, pensó en descuidarse todo y comerse los frutos de la finca, y nos dice el Evangelio, de modo irresponsable, bebiendo, chupando, haciendo fiestas y malgastando los bienes de la finca. ¿Y qué pasó? Al momento menos pensado, regresó el dueño de la finca y encontró aquel relajo, aquella pérdida de todos sus bienes, y se molestó. Entró en cólera y a aquel administrador malo, aquel administrador injusto, porque hizo fiesta con los bienes que no era de él, lo sacó de la finca y lo castigó. Y entonces termina el Evangelio diciendo que todo será llanto y desesperación. Hay varias cosas, mis hermanos. Nosotros sabemos y esperamos con alegría el día último del Señor, cuando el Señor vendrá. Pero en el tiempo de la espera, estamos viviendo la fe, estamos viviendo el amor, estamos dando frutos con nuestra vida cristiana, dando frutos de la fe en el amor, en la justicia y en el bien.
Y nos estamos preparando a la venida del Señor, que no sabemos cuándo va a ser, pero no nos importa. Lo que nos importa es vivir el hoy de su amor y dar frutos en la vida. Yo pienso, por ejemplo, en algunas familias de nuestras comunidades que tienen tal vez al esposo en Estados Unidos o que tienen un hijo y con bastante sacrificio allá trabaja, se desvela y manda pistillo. Y el pistillo debe ser bien invertido. A mí me alegra mucho ver en las distintas aldeas de nuestra parroquia cómo mejoran sus casas. Están administrando bien, pero no saben cuándo va a regresar el hijo o el esposo. Pero mientras tanto, ustedes siguen viviendo el amor con fidelidad y aprovechando el fruto del sacrificio de ese ser querido que puede ser el esposo, un hijo, un hermano, y ustedes siguen viviendo fielmente en el amor. Y nadie se va a poder hacer lo de ese administrador malo e injusto que fue castigado y fue echado. Miren, nosotros somos parte de un país, Guatemala, y el presidente, el alcalde, el diputado no es el dueño de Guatemala. Simplemente el presidente y las autoridades son administradores. Y si son malos administradores, hay que echarlos y hay que cambiarlos. Por la mala administración que ha habido en tantísimos años en nuestra Guatemala, de parte de la mayoría de las autoridades, el país se ha hundido y se ha empobrecido más. Y ahorita con las elecciones, los guatemaltecos hemos dicho ¡basta! Y hemos echado a esas autoridades corruptas y que administran mal. Pero lastimosamente en el Congreso todavía quedó una gran mayoría de gente que administra mal y que es corrupta. Y será bastante difícil al nuevo gobierno emprender una reforma del país para que Guatemala sea un país justo, un país más digno donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollarse bien. Yo les quiero hacer una pregunta y me van a responder. ¿Por qué los familiares de ustedes que se fueron a Estados Unidos, por qué se fueron? Se fueron porque tenían ganas de ir a pasear. Por eso se fueron. Se fueron a aventurar. Por eso se fueron. Se fueron buscando mejor vida para la familia. ¿Por qué? Porque en Guatemala, con tanta corrupción, con tanta injusticia, no encontraban el modo. Y prácticamente un país así como hemos vivido en Guatemala,
ha expulsado a su propia gente porque no hay oportunidades de vida. Confiamos que el nuevo presidente, que va a tener todo un Congreso en contra, y le va a ser muy difícil ir gobernando según la responsabilidad que da la justicia, pero ayudemos todos a que vaya asentando las bases, los cimientos, para que haya un país nuevo, distinto y mejor. Porque miren cómo se ha tratado de ir bloqueando. Y el Ministerio Público, que debe vigilar para la justicia, no persigue a los corruptos y ha sacado tanto juez y tanta gente que trabaja por la justicia, y a un partido que resultó ganador, pues lo han suspendido provisionalmente. Pero si se examinan el resto de partidos, ha habido anomalías también, y sin embargo ahí están. ¿A qué nos lleva todo esto? A ser responsables y a ser buenos administradores. Guatemala no es finca de ningún presidente. Jocotán no es finca de ningún alcalde. Más bien el presidente, los alcaldes y los diputados son trabajadores nuestros y tienen que administrar bien el país. Pero la historia nos dice que en los últimos tiempos, con todos estos presidentes y otras autoridades que nos han gobernado, han sido como este mal administrador del Evangelio. Pero sepamos nosotros, desde nuestra propia condición, por ejemplo, aquí en la Ceiba Rodeíto, administrar bien la vida, administrar bien la familia, administrar bien la comunidad, y como nos dice hoy la primera lectura, a ser perseverantes con responsabilidad en el amor, a pesar de las dificultades que hubo. Vine tarde por el problema que tuve en el camino con el carro. Tal vez yo solo no hubiera podido solucionar el problema. Allí estuviera trabado todavía en el camino. Pero ¿por qué se solucionó el problema y estamos aquí celebrando la misa? Porque un grupo de hermanos con responsabilidad y con amor llegaron para ayudar. Y yo pienso que una comunidad va saliendo adelante cuando todos nos unimos como hermanos y vamos venciendo los problemas que hay. El Señor nos pedirá cuenta de los dones que hemos recibido. Y ninguno de nosotros puede decir, yo no he recibido ningún don. Todos hemos recibido dones. Hemos recibido el don de la fe para dar frutos con obras concretas. Porque una fe que no da frutos, que no se mete en práctica, es una fe muerta. Y en el último día, mis hermanos, el Señor nos pedirá cuenta sobre el amor. Estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve enfermo, me ayudaron y me visitaron. Estuve sediento y me dieron de beber. Faltaba la justicia en Guatemala y faltaba la justicia
en la Ceiba Rodeíto, cada uno de nosotros con responsabilidad y con el amor, hemos de hacer una mejor comunidad y una mejor patria. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que nos vaya animando como comunidad, como iglesia, a ir saliendo adelante pese a todos los problemas que se vayan presentando. Y no nos olvidemos, como decíamos en el Salmo, de las promesas de Dios, y por eso le hemos pedido: Señor, llénanos de tu amor. ¿Qué respondías al Salmo? Señor, ¿qué? A ver, ¿qué respondíamos? Señor, llénanos de tu amor. Digamos todos: Señor, llénanos de tu amor.